Desarrollo del caso Crisis Fiscal Europea, España. Curso Gestión del Riesgo de Mercado, dictada por el profesor Magíster Abel García García. Integrantes: Bernal Angulo Miriam, Galvez Espinosa Noelia, Gutiérrez Aguirre Francisco. Lima, abril 2016. Introducción. El promisorio crecimiento español de la primera década de este siglo entusiasmó el mercado, generando el fenómeno de los créditos subprime, créditos hipotecarios de alto riesgo y tasas altas que generalmente son vendidos a otras entidades financieras, generando la burbuja inmobiliaria que finalmente estalló y colapsó la economía española. Los ingresos que España generaba y que destinaba para el sostenimiento de sus planes sociales y su desarrollo de infraestructura, vieron una caída estrepitosa en el año 2008. Esto a consecuencia de la burbuja inmobiliaria que se generó por esta expectativa de crecimiento económico y además afectada por el sistema financiero, quienes son los directos responsables de la colocación de estos créditos. Ya el caso directo en Estados Unidos de Lehman Brothers en relación a este evento o fenómeno de la burbuja inmobiliaria con los créditos subprime generó su quiebra, lo cual significó directamente un efecto dominó para la economía europea. En este caso, la economía más sensible, una de las más importantes, española, fue la que directamente recibió este impacto y generó pues su inicio de quiebre, su inicio de caída. Depresión económica española. La emigración y la incursión en la zona euro fueron uno de los principales motores de desarrollo económico español. Sin embargo, este boom se vio afectado por malas prácticas financieras, así como el despilfarro en el gasto público, lo que finalmente decantó en un colapso del sistema. La emigración de personas de países que se veían menos favorecidos económicamente, la gran expectativa económica en España tentó pues generó una gran migración de los países vecinos para la oportunidad de trabajo y de buscar un sueño de estatus y de economía mejor a la de sus países de origen. Además, la incursión en la zona euro de España generó que la expectativa de los inversionistas se elevara. Además, los niveles de tasas de interés eran muy favorables y competitivos. Esto generó desde el año 1997 al 2007 un crecimiento superior a la media del 3.5% del PBI, lo cual generó que España destine una cantidad importante de euros a la inversión pública, al sostenimiento de planes sociales, a la subvención de los programas como el programa de desempleo, el bono bebé, etc. Todo este tipo de subvenciones y todo este tipo de promoción que hacía el gobierno español no tenían pues una garantía ni tenían un sostenimiento sólido, dado de que todo este boom se estaba sosteniendo en una pirámide o una burbuja, una de las principales, la inmobiliaria. Esto finalmente, ¿qué generó? Generó que la economía española se desinfle, la economía española explote y la crisis se genera a partir del año 2008. Efectos directos en los factores económicos. El PBI. Entre el año 2008 al 2011 y 2011 al 2013 se generaron varias recesiones o las recesiones más críticas en España. Estas crisis que fueron significativas se afectaban a la quinta economía de la Unión Europea y al 13% del mundo. En el momento en que la bonanza se calcula que los emigrantes aportaban el 30% al PBI, generado por el incremento del gasto y la compra de bienes. Asimismo, una gran parte del aporte del PBI proviene del sector terciario de servicios.
Una de las más importantes economías de la zona euro y de Europa se vio afectada en relación al crecimiento sostenido de su PBI. Hubo un colapso que generó la reducción, que generó la falta de liquidez, y lo cual afectó directamente la economía de las personas de a pie. Esta caída del euro significó que el PBI de España a partir del año 2008 tenga una desaceleración, un decrecimiento, cuya curva se ve marcada hasta el año 2013. Ya hasta este entonces la crisis había afectado la gran economía española. Sin embargo, a pesar de que el crecimiento del PBI se nota a partir del año de 2014, la relación que había entre la recaudación de impuestos al PBI no mejoró, y esto significó que la crisis se siga manteniendo. Efectos directos en los factores económicos: devaluación e inflación. La devaluación generó que, en comparación al dólar, se deprecia hasta llegar en el año 2001 a menos de €1 por dólar. La tendencia también se repitió en el año 2010. Actualmente la tendencia es a la paridad. En este gráfico podemos apreciar que el tipo de cambio por euro ha fluctuado de manera muy irregular, sobre todo en los periodos entre el año 98 y 2003. Otro cambio importante se dio en el año 2010. Actualmente la tendencia es a la paridad. Lo que ocurre con el IPC en España también es tendencioso. Actualmente la línea de tendencia se mantiene en general con una tendencia a la baja, pero existen importantes fluctuaciones, como en el año 2000, en el año 2008, en el año 2013. Tenemos estas variaciones que generan un impacto directo en la economía del hogar español por la devaluación que ha generado pues esta caída económica en España. Efectos directos en los factores económicos: deuda interna y externa. El efecto directo de la crisis es sobre la falta de liquidez en el cumplimiento de las obligaciones financieras, tanto de las personas como de las empresas. Desde el año 2002, la diferencia se incrementó de forma notable. Actualmente, la distribución nos muestra que los mayores deudores son el sector financiero y las familias y empresas. En este gráfico apreciamos que la curva se incrementa de manera importante desde el año 2002. Como vemos, la brecha que se alcanza en relación a la deuda del sector financiero hasta el año 2008, donde se inicia el colapso. Esta brecha se ha mantenido hasta la fecha, y según la distribución nos muestra que el 40% de esta deuda es del sector financiero, el 24% de empresas y familias, y el 16% de administración pública, y un 10% para el caso de la inversión directa y la autoridad monetaria. Esta deuda realmente es una deuda enorme. Se ha contemplado para un rescate financiero la subvención o el otorgamiento de 300.000 millones de dólares, de euros, para poder paliar y controlar y detener el colapso de la economía española. Seguimos con los efectos directos en los factores económicos: desempleo e ingreso per cápita. Los expertos dicen que España aún no ha salido de su crisis. La tendencia en el desempleo ha mejorado en el año 2012, pero para el 2015 se vuelve a contraer. En general, los mercados y la inversión pública se han desacelerado. Esto implica directamente en el empleo y en la relación directa al ingreso. En el gráfico podemos ver que la tasa de desempleo en España ha tenido dos picos
dos picos importantes, el que alcanzó entre los años 93 y 97 y en la crisis en el año del 2010 al 2014. Actualmente esta tasa está decreciendo, pero muchos expertos se atreven a decir que todavía no podemos hablar de una recuperación de la economía española, dado que todavía hay modelos o sistemas que no se han desterrado. Es importante que haya un cambio en relación a la política de gobierno español sobre el manejo de los fondos y los programas de subvención para evitar el desfalco de la riqueza del Estado y así tener una economía sostenible en adelante. Lo mismo ocurre con el PBI per cápita en España. Verificamos que en los años 2009 a 2013 este aporte o este ingreso o este indicador que nos dice cuánto percibe un español respecto al PBI ha caído, ha tenido una contracción. Esto está aproximadamente en unos 20.000 euros anuales. En una economía como la europea, una economía dinámica donde la mayor proporción de su aporte es de servicios, debería de tener un ingreso mayor para de esa manera generar pues la tranquilidad de los hogares españoles. ¿Cómo afrontaron la crisis los gobiernos? El gobierno de Rodríguez Zapatero, del partido PS hoy. El gobierno de Rodríguez Zapatero fue un gobierno particularmente extraño. Rodríguez Zapatero no aceptó que España entraba en crisis, no asumieron una posición de contingencia respecto a la crisis. Consideraron de que era un impacto colateral que iba a de alguna manera afectar, pero no de la manera como lo hizo, de manera importante. Es por eso que Rodríguez Zapatero de alguna manera marca un acápite en la gestión de la crisis porque la desconoció. Muchos opinan que si él hubiese enfrentado directamente esta crisis con planes más estratégicos, con planes que no desfalquen los erarios del Estado, podría haber España superado esta crisis de una forma más breve. Uno de los planes que Rodríguez Zapatero implementó fue el Plan para el Estímulo de la Economía, también conocido como el Plan E, que eran un conjunto de medidas que iban o tenían como objetivo la reactivación de la economía española. Otra medida dentro de estos planes fue la devolución del IRPF, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En este caso se devolvía en promedio 400 euros a cada persona respecto al pago que hacía por este concepto. Esto con la finalidad de otorgar liquidez a las personas y reactivar el mercado. Otra de estas fue la Ley de Economía Sostenible. Esta ley era una ley que abarcaba aspectos como energía, servicios, infraestructura, lo cual iba a permitir que a través de un plan de inversión la economía española se sustente y pueda recuperarse en esta crisis. Luego tenemos el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular. Él implementó la reducción del gasto público, que en el caso de Zapatero pudo haber sido una medida un poco más coherente respecto a la crisis, dado que la burbuja que había generado la economía española en el año 2008 generó pues de que España asigne presupuestos a sus provincias, que generaba pues un gasto innecesario para planes sociales. Entonces esta subvención fue uno de los principales motivos del colapso de la estructura económica del Estado. Otro plan o otra norma que implementó Mariano Rajoy fue la reforma laboral. Es un conjunto de incentivos a la empresa, al inversionista, para poder
continuar o para poder fortalecer la contratación de personas. Asimismo, se promocionó incentivos para las personas que trabajaban de forma independiente. Y finalmente, uno de los puntos más importantes, la estabilidad financiera. Se preocupó porque los sistemas de control y asimismo la colocación de los bancos se supervisaran de una manera más exacta y más razonable para evitar que en adelante los colapsos por la falta de control se puedan generar, como en el caso de la burbuja española. Consecuencias de la crisis. Consecuencias económicas. La consecuencia importante en la economía española fue la recesión. ¿Esto qué significó? La reducción del ingreso de forma considerable de los beneficios y de las subvenciones. Esto generó desempleo, esto generó falta de recursos en la economía del hogar, lo que significó pues en muchos casos desalojos, en muchos casos incumplimiento de pagos de deudas hipotecarias y agravó la crisis que se vivía en España desde el año 2008. La deuda pública también fue un efecto directo e importante, se incrementó considerablemente, se evaluó que se iba a requerir un rescate de 300.000 millones de euros para poder evitar que la economía española colapsara. Lo mismo con el desempleo, se llegó a tasas de más del 23%. Muchos españoles se vieron obligados a buscar otros horizontes, a viajar fuera de España para poder cumplir con las obligaciones y no perder todo lo que habían adquirido durante la época de bonanza. Incertidumbre en la banca, dado de que fue el principal protagonista de la crisis española. Las personas ya no confiaban en la eficiencia de la banca, lo mismo que las empresas. La deuda de los bancos llegó a más de 100.000 millones de euros. Esta situación lo puso en un escenario difícil respecto a la banca en Europa. Consecuencias de la crisis, consecuencias políticas. Desconfianza en el gobierno. Dado de que en un principio Zapatero no había asumido una lucha frontal contra la crisis, las personas del pueblo, las personas de a pie consideraron que no se había actuado de manera frontal y de manera oportuna y que había una complicidad de la clase gobernante respecto a la crisis, y es por eso que esta crisis que se desencadenó el año 2008 y que hasta la fecha aparentemente no se ha terminado de solucionar, ha generado que el pueblo pierda esa confianza que antaño tenía respecto a los gobernantes en España. Lo mismo pasa con los gobiernos regionales, dado de que ellos tenían una asignación presupuestal para poder costear sus planes de sus programas sociales. Ya en la crisis dejaron de tener estos ingresos y por lo tanto el descontento de la población respecto al recorte de este tipo de programas se vio afectada en una desconfianza y en un descontento. Deriva electoral. El hecho de que los partidos no hayan asumido un rol protagónico en relación a la solución de este tipo de inconvenientes económicos que afectaron al pueblo español, no se perdió la confianza en el gobierno, se perdió la confianza en los partidos políticos, y esto generó de que se generen crisis, marchas y protestas respecto a las propuestas o a las alternativas de solución que implementaban los partidos políticos. En el aspecto social, mucha gente tuvo que dejar España, tuvo que irse de España para poder asumir el costo que había generado la compra inmobiliaria o algún proyecto en el cual se habrían encaminado para no perderlo todo. La pobreza se incrementó notablemente, muchas personas de la clase media pasaron a las clases mayoritarias porque dejaron de percibir los ingresos que les daba su dependencia económica. Lo mismo podemos hablar sobre la indignación social. Muchas personas entendían de que el gobierno no había planteado una solución definitiva y frontal sobre la crisis. Habían sido cómplices en este descalabro económico. Conclusiones. La bonanza se convirtió en desastre.
Ello porque se toleró y ablandó los controles del modelo financiero. La burbuja inmobiliaria trajo consigo un crecimiento en la recaudación fiscal. Ello, a su vez, el incremento del gasto público descontrolado. Cuando el mercado se quedó sin liquidez, la burbuja estalló, contrayendo los indicadores y afectando directamente la economía. La crisis económica de España desató una contracción y recesión profunda en la economía española, reflejada en el crecimiento de la deuda pública en más de 300.000 millones de euros aproximadamente, en una incertidumbre en la banca y un alto crecimiento en el índice de desempleo de la población básicamente joven. Estos provocaron que los españoles no confiaran en su gobierno, catalogándolo de improvisado e ineficiente, acusando una indignación frente a la pobre gestión del presidente Zapatero al afrontar la crisis sin dar soluciones eficaces y fomentando la migración a otros países de grandes cantidades de habitantes en busca de una mejor realidad. La principal causa de la crisis mundial en el año 2008 fueron los créditos subprime y la burbuja inmobiliaria, que se originó en Estados Unidos y posteriormente trajo consecuencias a otras economías como la de Europa, donde las familias llegaron a tener índices de endeudamiento de hasta por más del 50% y los créditos pasaron a ser impagables, generando graves problemas como la falta de liquidez en los bancos y otras empresas financieras. Muchas gracias.